Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 24, caricaturas monstruosas. Bueno, las caricaturas, o la caricatura, el dibujo expresionista, vamos a decirlo en forma más elegante, es algo que, digamos, en mi estilo está desde que empiezo a dibujar. Yo dije en el anterior documento que yo empiezo a dibujar realmente con cierta búsqueda de estilo a partir de los 20 años, 18 años, los 18. Yo antes solamente hacía manchas, eh, trabajaba con el color, dibujaba directamente con el pincel, no dibujaba con el lápiz, no hacía un dibujo anterior, sino que directamente empezaba a pintar y a partir del color dibujaba con el pincel. Eh, Me acuerdo que yo a una profe del secundario de Bellas Artes, me acuerdo que le había dicho, yo no dibujo, y me dijo, sí, dibujá con el pincel, es cierto. Pero no dibujaba con el lápiz, sino que directamente pintaba. Yo solamente pintaba y hacía también experimentos con el color, manchas, siempre experimenté mucho con la mancha. Sigo ahora pintando así con la mancha, o sea, yo, lo mismo que cuando dibujo, lo borro, dejo algo ahí un fantasma de ese dibujo, vuelvo a corregir, con la pintura lo mismo, pinto, le tiro agua, lo corro con la espátula, vuelvo a corregir, bueno, un poco yo sigo pintando como pintaba desde el principio, desde que era niño, con la mancha, jugando con la mancha, experimentando, con la forma, buscando una forma en la mancha. Con el dibujo igual. Dibujo, borro, hasta que encuentro que el dibujo me gusta, o está exacto como yo lo quiero, o me sorprende. Y yo creo que, bueno, la palabra es la sorpresa. Yo creo que con la caricatura o con la modificación de las proporciones, haciendo proporciones monstruosas, antiacadémicas, clásicas, yo lo que estoy buscando es la sorpresa. Yo me quiero sorprender del dibujo. Y bueno, yo estaba pensando, por eso hice este documento, estaba pensando dónde yo me sorprendí mucho, en qué momento, no dónde, bueno, dónde y cuándo. Y me acuerdo que fue, o que yo recuerde, por ejemplo, en la visita en Mar del Plata, cuando yo era niño, 12 años, 10 años, y fuimos a ver un museo de muy mal gusto, un museo de cera de Mar del Plata, no sé si existe todavía, que era, digamos, maquetas, como son los museos de cera, me imagino en todo el mundo, son como maquetas de gente terrible, de escenas terribles de policíacas, de muertes, donde estaban las dos cosas, estaba lo monstruoso y lo bello también, porque a veces había figuras bellas, aunque estaban terriblemente eh, puestas, porque eran asesinatos que habían existido. Me parece que debe pasar en todas las ciudades, debe haber algo parecido. Es más, me parece que una vez vi una película que era el Museo de Cera y eran asesinatos, justamente, una película de terror, que los muñecos cobraban vida y algo así. Bueno, yo me acuerdo que estar muy sorprendido al ver eso, y las maquetas eran muy buenas, tienen algo del arte conceptual de ahora, esas maquetas, esos muñecos de cera tan perfectos, tan hiperrealistas, y me acuerdo también de un fuego hecho no sé cómo era la escena, son escenas terribles, ¿no? Y alguien estaba cocinando, una mujer muy bonita, cocinando algo, no sé qué cocinaba, y el fuego lo hacía con un ventilador y con un papel crepe, así como volando, y con luces, y era como las llamas. Me acuerdo de eso, me acuerdo estar sorprendido y salir maravillado de eso. Y yo creo que yo busco eso, busco el contraste de lo bello y lo monstruoso en los dibujos, o entre los dibujos.
Pero también pasaba en ese museo, también algo parecido me pasó cuando, más o menos, no sé si antes o después, en la mi edad así de niño, fui a ver, o fuimos a un parque de diversiones, me acuerdo del Tren Fantasma, no sé si fui varias veces al Tren Fantasma, pero me acuerdo una vez en Mar del Plata también, era en Necochea, no sé, en una ciudad balnearia, eh, que era un trencito como un vagón que andaba rápido, lento, de golpe se detenía y surgía algo, como un monstruo, como un muñeco que surgía así como de golpe con un susto y un grito. Y no sé si era un muñeco que de golpe se te paraba al lado como una calavera. Y bueno, algo horrible, ¿no? Y también había actores, me acuerdo que había actores que yo reconocí, que había gente también que te pasaba la mano y ahí te pasaba como un trapo, y un trapo que supuestamente era como telaraña, y bueno, toda una cosa así. Y bueno, esa cosa de teatro, teatral, es algo que yo lo empecé a hacer con los dibujos, en el dibujo surrealista, pop también, ¿no? De ahí sale el pop surrealista, que tiene algo de la película de terror, de películas de terror, y algo del pop surrealismo de Estados Unidos, ¿no? De esa cosa, es, eh, digamos, esa estética de película clase B, ¿no? Que es medio como de cartón, y que hay una mezcla de distintos personajes que están, bueno, los bellos y los feos, y todo junto. Y también, bueno, en el Museo de Cera también, ahí había escenas más lindas y otras terribles. Lindas entre comillas, todas eran terribles, pero había algunas con una estética un poco mejor, quizás. Pero bueno, yo recuerdo eso, que había contrastes. Bueno, yo busco esos contrastes, quizás busco otra vez maravillar al espectador, y yo, que soy el primer espectador, llegar a asustarme, ¿no? O tener alguna sensación parecida de sorpresa, ¿no? Eso busco en los dibujos. Y bueno, las caricaturas, el romper las proporciones, esa cosa de ser clásico y ser anticlásico a la vez, porque por ahí en uno puede hacer algo más proporcionado, y en el otro menos proporcionado, a veces en el mismo dibujo. Los temas también. Los temas que, bueno, por ejemplo, en la serie Simbolista hay temas así como tenebrosos, o, o figuras o ambientes así como del purgatorio o dantesco, que ya, bueno, ya voy a hablar de ese tema, de esa serie también. En esta serie hay mucho de la caricatura. Eh, bueno, es algo que yo lo tuve que hacer, ¿no? Yo me acuerdo que yo había hecho una historieta, estaba en la facultad y se lo muestro a un profe de Losegui, que era mi maestro, que bueno, pues falleció, no sé si estaba en primero o segundo, y me acuerdo que le muestro una historieta que estaba yo muy contento, que era una especie de un estilo parecido a Moebius, un estilo así muy elaborado, que yo intenté hacer, y me acuerdo que se lo mostré y dijo, no, esto no, esto no, esto no puede, no, no, esto, olvídate de hacer esto, no lo hagas más, te vas a, como si yo me fuera a contagiar de ese estilo de cómic. Y yo me acuerdo que el que lo miré, claro, él era un escultor de un estilo, digamos, eh, sería como una especie de Henry Moore, no era Henry Moore, nada que ver, pero él partía de la naturaleza y hacía una abstracción a partir de la naturaleza. Entonces era como una especie, en ese momento, dentro de la vanguardia, era un clasicista. Era, entonces era terrible si yo le mostrara algo de cómic, o era como una cultura menor o algo menor, y yo me podía contagiar de eso, y era terrible. Y bueno, medio como con cara de susto, no sé si me lo hacía en broma o qué, pero como no, no hagas más esto no va, no, 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 volvé a dibujar el modelo. Eh, y bueno, pero yo no lo pude dejar. O sea, todo lo que es romper con la proporción, romper
y a veces, y romper también con la desproporción, ¿no? Tratar de hacer las dos cosas y usarlo como eh, un contraste, una vibración de contrastes entre los dos dibujos, entre lo caricaturesco y lo más realista, ¿no? Tratar de hacer las dos cosas. Y tener la libertad de ir para un lado o para el otro. Por ejemplo, estas que son de Gente del Barrio, la serie, la serie Gente del Barrio, estas son de este año y sigo igual, haciendo lo mismo. Sigo con la desproporción, con la mezcla de estilos, en este caso, bueno, le puse un animal a esta, que es una especie de figura como, eh, que tiene cierta cosa así, como una persona como que está enojada, quizás, o está enojada como un pescado, o en este caso, eh, el que está al lado, que también es una persona que está también enojada, con un solo ojo, que medio como que grita, que habla, que escucha, que tira cosas por el oído, o sea, no escucha en realidad, no escucha, sino que está como tratando de no escuchar en realidad, ¿no? Eh, y bueno, lo monstruoso, en este caso es como una especie de monstruo de un solo ojo, y, y tratar de hacer las dos cosas, ¿no? Como puede ser también lo bello, aunque en este caso en la serie Gente del Barrio hay poca cosa proporcionada, sino que busco en realidad bastante la desproporción. A ver, bueno, en este caso también, estas son más proporcionadas, podrían ser, estas figuras, aunque siguen siendo algo de caricaturescas o expresionistas, pero son más proporcionadas, podrían ser más proporcionadas. Después, bueno, dentro de la serie Gente, voy hacia un estilo más proporcionado, que es, por ejemplo, reuniones sociales. En estas, por ejemplo, que esta serie es la base de la exposición que hago en el Museo Municipal de Arte de La Plata en el 2011. Me acuerdo en la inauguración, se me acerca un señor y me dice, somos monstruos, así como mirando a, a las obras, así como que algunas eran más caricaturescas y más como que los seres humanos somos monstruos o algo así. Después seguimos hablando, como diciéndome que tenía razón, que esas personas, o que no somos nosotros, como que había hecho un retrato de nosotros, de cómo somos nosotros, de que vamos para un lado, para el otro, que somos buenos, somos malos. Y, pero bueno, estas series son más proporcionadas, aunque siguen teniendo un toque de caricatura o de cómic. Yo creo que el cómic o el pop, digamos, el estilo de arte industrial o de imagen industrial, siempre lo tuve a mano para usarlo en algún momento cuando me parecía más interesante usarlo, pero estas son más proporcionadas, no son tan monstruosas. Pero bueno, la palabra monstruo sale de lo que me dijo esta persona que fue ahí, que hablamos un rato así en la inauguración. De ahí sale este documento, de ahí sale la palabra, ¿no? De lo que me dijo eh, el visitante. Bueno, que yo no digo fan, porque en realidad en la inauguración del MUMAR, del museo, no sé quién fue directamente porque me sigue a mí y quién fue del museo, porque el museo tiene su público. También me acuerdo que me habían hecho un reportaje en un diario ese mismo día, el Diario de la Plata, Diagonales, y entonces también mucha gente, tuve la suerte que justo lo pusieron el mismo día, la verdad que fue una gran suerte, y entonces fue mucha gente también por el diario, ¿no? Entonces no sé realmente cómo había ido, pero bueno, me quedó esa palabra me quedó y ahora la estoy usando para, para este documento, sobre el estilo de la caricatura, y que yo la uso prácticamente en casi todas las series. Hay algún toque
de caricatura, un toque de desproporción y un toque de monstruosidad, ¿no? De algo desproporcionado, de algo de seres que se mezclan con animales, que se mezclan con la desproporción, que hay como una cosa así como de metamorfosis, de mutación. Y bueno, estas son las que yo me acuerdo que en el reportaje justamente hablando sobre la muestra esa del MUMART, yo hablaba de que acá me había impuesto a hacer otra cosa, no ir el estilo ese de mutante y de monstruoso y caricaturesco, sino ir a una cosa más proporcionada, más realista, aunque no es del todo, no es una figuración hiperrealista, ni mucho menos, sino que bueno, es una figuración más realista, más proporcionada. Pero bueno, la idea es esa también, no hacer todo caricaturesco ni todo expresionista, sino ir también hacia algo más proporcionado para lograr un contraste, ¿no? Bueno, después también se puede ver en la serie simbolista la búsqueda no tanto de la desproporción y la caricatura, sino del tema más tenebroso, más de película de terror. Por ejemplo, en esta que la hice este año, se puede ver figuras más eh, como raras, en situaciones extrañas, por ejemplo estas que están como dentro de un frasco, que se ven acá, lo voy a poner un poquito más grande para que se vean más, que están como dentro de un frasco, como escenas adentro de un frasco. Bueno, estas cabezas que están como así también, que pueden ser esculturas, pero pueden ser cabezas también. Un monstruo así intergaláctico, otra cabeza dentro de una caja, una especie de demonio. Eh, bueno, la monstruosidad sería, o lo terrorífico, temático, ¿no? De película de terror o de algo así, una estética así, o de ciencia ficción terrorífica, que la tengo en varias series, en la serie Ciudades también, ahora las voy a mostrar. Por ejemplo, bueno, en estos cuadros que son estoy buscando, bueno, estos, que son desde 2007, hice varios, así que son más monocromáticos. Yo planteaba como una escena teatral, como una especie de escenografía, y después todos personajes haciendo cosas extrañas, raras, de películas de terror, no sé, de todo un poco. Y además también quizás lo raro o tenebroso es que no saben dónde están. O sea, parece como que están perdidos, o que no se dan cuenta que están ahí. Y bueno, quizás digamos, un temor o una pesadilla recurrente que lo tenía cuando era chico o adolescente, era estar perdido. Y bueno, todos estos personajes, yo ahora me doy cuenta que están perdidos, están como que no saben dónde están. Además que hay personajes así como que tienen una metamorfosis, que son mitad animal, o están escenas así extrañas, raras. Y bueno, de estos cuadros hice varios, todos del 2007, 2006, que tienen una paleta también así monocromática o de poco color, o bañados en una luz, por ejemplo, en este caso una luz rosa, como al atardecer. Y bueno, todas las figuras, un poco medio como del Bosco, ¿no? Una cosa así, o de Bruegel, son como personajes así, como que están en un purgatorio, o están en una especie de lugar extraño, raro, de pesadilla, con distintas escenas como que están separadas. También hay algo de cómic, ¿eh? Cada, cada escena, cada grupo que hay están como en una especie de viñeta. Podría ser también, tiene que ver con el cómic. Que podría ser cada escena un cuadro distinto, o sea, podría
verlo, estudiarlo y hacer un cuadro. De hecho, el primero que mostré hice eso. En esta que es una casa con distintas escenas, que es un cuadro que hice varias veces, la misma idea, una casa con habitaciones extrañas o raras. En este caso le puse habitaciones inesperadas. eh, ¿Sí? Después hice un par de habitaciones, como en este caso, aparte, en cuadros aparte, que los hice, bueno, sobre papel. Podría ser lo mismo, ahora me estoy dando cuenta con este documento que podría ser lo mismo con esos cuadros, digamos, rescatar imágenes y hacer cuadros separados. En este caso también, por ejemplo, una de las habitaciones es esta, como una especie de recién casados que están en una sala de máquinas o algo así. Que me gustó como el que la rescaté del cuadro. La hice como un cuadro aparte, que bueno, la hice en pequeño y podría ser un cuadro, después un boceto para un cuadro ya más importante. Podría ser, no sé, lo estoy pensando. Vamos a ver. Después otra serie, bueno, dije la de las paisajes de ciudades también, que son escenas, algunas son como tenebrosas o terroríficas o monstruosas. Por ejemplo, en este caso, son como una especie de monstruos intergalácticos que están en una nave especie de arca de Noé intergaláctica. Le puse, bueno, la nave intergaláctica, y hay unas como monstruos o seres monstruosos que están así como en celdas. Podrían ser distintos seres de distintos mundos que viajan todos en la nave. Y después, a partir de estas figuras, hice otros cuadros ya sobre papel. No sé si los hice. Sí, los hice después. Los hice después, aquí hice lo mismo. Los hice después, que ahora los voy a mostrar. A ver, vamos a mostrar que están en Surrealista Pop. Le hice lo mismo. Después del cuadro, elegí algunas figuras y los hice aparte. Por ejemplo, esta es como una especie de monstruo que estaba dentro de ese cuadro, que lo separé, lo hice otra vez. Lo hice en un cuadro, una pintura sobre papel de 25 por 35, quizás en algún momento lo rescate para hacer un cuadro más grande. Yo, por ejemplo, ahora rescaté 3 imágenes sobre papel de 25 por 35, y estoy haciendo 3 cuadros de estos cuadros, de estos cuadros más chiquitos, sobre metro por 70, 3 telas. Una es de ondas así abstractas, una serie que estoy haciendo de ondas. Es el primer cuadro que voy a hacer más grande, de metro por 70. Otro que es un florero con bocas y ojos, que hice también, no sé si está por acá, ahora justamente, lo rescaté para hacerlo más grande. Los estoy pasando sin grilla, que lo dije en otro documento, es algo novedoso, porque casi siempre uso grilla para pasar los trabajos, pero en este caso no lo necesité. Lo que sí algo que no hacía antes, sí estoy tratando de repetir los colores, no exactos, pero sí las proporciones de los colores. Por ejemplo, que el fondo sea un rosa así medio como salmón, o sea, estos colores, que esta línea sea azul, la línea del florero, respetar que hay o sea, hacer una línea ahí, o sea, cosas que antes no hacía, sí estoy haciendo, pero lo que sí no estoy usando grilla, por ejemplo. La grilla para pasarlo exactamente el dibujo. Es algo que no. Quería hacerlo algo más suelto. Y después el otro que estoy haciendo, un Che Guevara, que lo tengo acá, a ver, bueno, está por ahí, está un poco más lejos, no me voy a parar. Pero bueno, es un Che Guevara que hice sobre papel también, así medio como rosado, como de noche, con una palabra de libertad en francés, que
que sale del primer Che Guevara que hice, que tenía, era así, que era una figura con una palabra, como un cartel, sale de ese primer cuadro, hice digamos, una variación de ese cuadro, eh, y después lo rescaté también para hacerlo en grande. Digamos que tengo que elegir bien qué hacer en grande porque no quiero tampoco, o sea, no tengo todo el tiempo, ni todo el lugar, ni tampoco, no quiero pintar tanto en tamaño grande sobre tela, prefiero seguir, administrar el tiempo para el dibujo y para el pequeño formato. Me parece que ahí está un poco eh, el motor del taller, en el pequeño formato y en el dibujo, y después elegir bien qué cuadro hacer en grande, sobre tela. Por eso estoy un poco más, no voy tan rápido, yo antes pasaba muy rápido al tamaño grande y ahora estoy un poco más selectivo de qué elegir, aunque podría elegir más, otros, pero no sé, creo que estoy eligiendo mejor justamente para no quitarle tiempo al dibujo, porque también si me pongo a pintar tanto en grande, dibujo menos y pinto menos en tamaño pequeño, que me parece que ahí está, eh, también haría menos arte digital. Ahí está la dificultad. Digamos, lo más difícil es hacer esa obra pequeña, me parece, más que la grande. Cuando logro hacer, digamos, cuando elijo algo, seleccionar para no quitarle tiempo o lo más difícil que es hacer esa obra. O sea, el pasaje del dibujo primero dibujar algo que me guste y ese pasaje a la pintura. Yo creo que ahí está el corazón y por eso es del taller y estoy tratando de darle tiempo a eso y energía a eso. Por eso no estoy pintando tan rápido los bocetos, sino que hago mucho boceto, mucho cuadro pequeño y de a poco seleccionar y pintar en grande. Por ejemplo, en este caso, este boceto, esta pintura pequeña, tiene un poco del objeto que puede ser un piano, los pianitos que hacía yo antes, tiene algo de cómic, tiene algo de algo lo monstruoso en el sentido de que está tirando como una especie de goma o de algo que mancha, o que está escupiendo, o que está vomitando, o que está haciendo ese aparato, que es algo eh, que tiene que ver con lo anticlásico, o sea, con un gusto que es distinto. No es un jarrón con flores, sino que es otra cosa, está haciendo otra cosa. Y bueno, en ese contraste eh, también el color, elegir el color que exprese esto. Bueno, todo eso es un poco el taller, el trabajo de taller, ¿no? Y el trabajo eh, de ir hacia ese contraste, hacia esa vibración de lo lindo y lo feo, lo clásico, lo anticlásico. Eh, por ejemplo, a ver, vamos a ver otro que explique eso. Bueno, acá también, en esta figura, es una figura que es orgánica y a la vez es abstracta, podría ser un proyecto para escultura, eh, y hay como un fuego, como una especie de textura de fuego, pero a la vez eh, podría ser, siendo una escultura, no podría ser algo que, que no es, digamos, que no es algo monstruoso, pero si lo vemos como una víbora o una especie de animal raro, podría ser monstruoso. O sea, yo estoy buscando siempre esa vibración, no siempre, sino muchas obras eso. ¿No? ¿Qué es esto? Es una escultura, un boceto de escultura, es un monstruo, es una víbora con un solo ojo, pero tiene fuego, es una víbora que está prendida a fuego, es un monstruo de fuego, o es
o es un monstruo que está prendido fuego. Bueno, todo eso es un poco la búsqueda, a la vez es abstracta. La abstracción le da un toque más clásico, eh, más clásico sería un clasicismo del siglo XX, ¿no? Pero sería más equilibrado. O sea, buscar eso, el equilibrio y el desequilibrio de lo temático, no solamente que puede ser del color o de la composición, sino del tema. Ahí está un poco la cosa, que un poco yo lo expliqué en la escena de que yo era espectador y que iba al museo de cera y veía eso que, digamos, por un lado era algo terrorífico, pero estaba eh, muy bien hechos los muñecos, hiperrealistas, eso tiene cierta belleza, el hiperrealismo. Bueno, todo ese contraste de algo que es bello, pero que describe algo feo, o que es feo, pero describe algo bello. Bueno, el contraste temático, me interesa ese contraste, como puede ser, me puede interesar el contraste de colores o el contraste formal. Bueno, en este caso que yo estaba mostrando recién, eh, que sean una especie de figuras geométricas, de cuerpos geométricos, pero a la vez esos cuerpos se están como desintegrando en el fuego. También hay algo de algo duro, que es el cuerpo geométrico, que puede ser de madera, y lo blando, que es el fuego, ¿no? Y qué pasa, y que se va a transformar en algo blando después, lo duro, por el fuego. Bueno, eso es lo que yo mismo estoy tratando me estoy dando cuenta que es lo que trato de buscar, ¿no? O trato de hacer. A ver si... Bueno, en esta que elegí yo, ¿por qué elegí esta imagen para hacerla más grande? La estoy haciendo ahora, hoy la empecé ya a hacer el fondo. Eh, bueno, en este caso me interesan los ojos que se transforman en bocas. Eh, Después, que es algo que es un ser vivo, pero a la vez es un retrato. Son varias personas, es una sola persona, son varios seres, es un solo ser, es un monstruo, pero los ojos son humanos. Bueno, la boca esta podría ser en realidad un retrato de una mujer o de alguien, o no sé quién es. Bueno, en esas preguntas, esa vibración temática es lo que yo busco y bueno, por algo lo elegí. Quizás esta obra, eh, digamos, logra digamos, un grado importante de lo que yo busco. Entonces, después de todas esas imágenes pequeñas que yo hago, esos cuadros pequeños, pues son todos, estos son, la mayoría yo hago 25 por 35, 20 por 30, y después de ahí saco las telas de metro por 30, de metro por 70, de metro por metro 30. También, bueno, ahora estoy haciendo unos bocetos, un boceto sobre una figura, sobre un cuadro histórico, es que después lo voy a pasar, después lo voy a pasar en grande, ya todavía estoy viendo cómo va a ser cómo es la manifestación, ya los políticos que están frente a la plaza ya están decididos cómo van a estar, pero estoy pensando cómo va a ser la manifestación y bueno, vamos a ver cómo, lo sigo pensando, pero no estoy decidido a pasarlo, todavía no estoy, no me digamos, planteé la perspectiva, la plaza, pero todavía no estoy decidido qué va a pasar ahí, cómo van a ser las personas, qué estilos van a tener, si van a tener un estilo más caricaturesco, un estilo más proporcionado, si van a ser personas o van a ser personas y seres, como dice el cacerolazo, que eran como, algunas eran personas, otros eran seres medio como, eh, como marcianos o como intergalácticos, o sea, ¿qué estilo? ¿El estilo, qué va a ser un estilo más surrealista o más expresionista realista?
todavía por eso lo sigo ahí mirando y vamos a ver cuándo lo decido, porque si no, el problema es que si no lo decido ahora en el boceto, después es más difícil en la tela. Es más difícil porque después me pasa como el Guernica, le pasó como Picasso con el Guernica, que hizo tantos cambios, que fue sacando fotos y casi que hizo 20 cuadros en el Guernica. Yo creo que si le hacen eh, una... Encima, no, está en fotos, todo en los cambios que le hizo y cómo él corregía directamente en el mural. O sea, corregía, hacía un toro de una forma, después lo hacía de otra, cambiaba totalmente, le raspaba, no sé cómo lo habrá hecho, tapaba cosas que estaban decididas y como digamos que casi que sin boceto trabajó. Y bueno, no quiero que me pase eso, porque me pasa bastante seguido cuando no hago un boceto muy pensado, que después tengo que estar haciendo grandes cambios en la tela, directamente en la tela, y no es lo más, eh, digamos, no es algo recomendable de hacer, porque te digo que se sufre bastante porque por ahí, eh, tratando de equilibrar o de hacer digamos, un contraste, como el que estoy escribiendo, o hacer que el cuadro funcione, se pierden un montón de buenos dibujos o dibujos que serían interesantes en otro cuadro. Y bueno, no, por eso estoy un poco más reflexivo y tratando de ir más lento con los bocetos y que luego, por ejemplo, ese del florero ya me gusta y entonces voy a hacer a partir de eso un cuadro a partir de eso, a partir del color, tratando de ser disciplinado, ser disciplinado. Eso es lo que quiero. No de improvisar tanto cuando voy al tamaño mayor, al tamaño más grande. Bueno, este cuadro también podría ser algo que tiene que ver con lo bello y lo feo, con lo monstruoso, con la caricatura, con lo de proporción, con lo temático también monstruoso, no solamente lo desproporcionado, sino lo monstruoso en el sentido del tema. Por ejemplo, todas estas cabezas gritando en una especie de salón, que son como cabezas cortadas. O acá que hay como un monstruo, que hay un partido de fútbol y hay un monstruo mirando, una especie de monstruo gigante, un ojo que está como volando, bueno, toda esa situación que quizás no es desproporcionada, o sí, o apenas desproporcionada, pero lo importante es también lo temático, buscando, como mostré en los simbolistas, en los cuadros simbolistas, un poco eso, que lo temático también sea vibre, que cosas más realistas y más tranquilas estén al lado de cosas más raras, extrañas, surrealistas, o escenas perturbadoras, podrían ser, ¿por qué no? A ver, voy a mostrar otra vez a la simbolista porque es la que más yo creo que describe lo que estoy diciendo. A ver si puedo mostrar. Voy a mostrar otra vez. A ver, no, quería mostrar una de la antesala del infierno, ese cuadro que me parece que es el que más describe. Bueno, esta también, la de los estantes, describe bastante las escenas que yo, estas son del 2007, escenas extrañas, raras, mezcladas con escenas más normales, eh, personajes así como dantescos, animales imaginarios, calaveras. Después tengo, bueno, la serie de Surrealista, que hay también un montón de imágenes así, pero estas me interesan porque son más figurativas. Me interesan que son más figurativas y están un poco mezcladas. No es algo totalmente monstruoso el cuadro, sino que está en el mismo cuadro, algo lo proporcionado y lo desproporcionado, el tema, digamos, varios temas a la vez. Esta también, bueno, esta es la que quería mostrar, que también es una parecida a la anterior, la de los estantes. Esta sería también la mezcla de lo bello y lo feo mezclado, todo en el mismo cuadro.
y como varios géneros a la vez, todo mezclado. Son cuadros muy narrativos, estos. Tienen algo, bueno, yo ya me parece que ya lo dije, algo del Bosco, algo de Bruegel. Estos son del 2007, son cuadros bastante monocromáticos. Tienen como una base, como una luz. En este caso es una luz más verde. Hay otro que tiene una luz rosa. Y bueno, lo de esta serie me parece que son los más, eh, los que más se acercan a ese contraste temático, no tanto de caricatura, como era la de Gente del Barrio, sino quizás en lo temático, el contraste de distintos temas a la vez, o distintas estéticas, o distintos géneros, todos juntos, y que bueno, lograr ese ambiente medio raro de película de terror, medio oscuro. Bueno, no me quiero extender mucho más. Eh, ya voy cerrando este documento. Bueno, sí, toda la serie es muy, muy así, la serie simbolista. Pero bueno, en definitiva, lo que yo quería mostrar es eso, todo digamos, el, el contraste que hay entre lo bello y lo feo, lo, lo proporcionado y lo desproporcionado, la caricatura y lo expresionista y lo realista, con lo surrealista. Bueno, es un poco la búsqueda de varios cuadros que hago yo, que tengo en varios cuadros y varios años, porque hoy en día, por ejemplo, en la serie, eh, la de Gente del Barrio, es más o menos eso, pero más con la caricatura. En este caso, por ejemplo, estas figuras que las hice este año, que tiene que ver con la caricatura, más que todo. No tanto con lo temático, sino con algo más desproporcionado, con cosas más de caricatura, o con personajes que tienen mitad animal, mitad persona, con distintas texturas. Acá, por ejemplo, este personaje que está como, que sería un pintor, que está caminando, pero tiene como una especie de rayo en la cabeza, mira, observa. El rayo puede ser una cara también. Si sacamos los dos perfiles, la cara podría ser el rayo mismo, ¿no? Bueno, eso estoy buscando, eso y, digamos, lograrlo en el dibujo. Y después en el primer boceto, que sería, en este caso, sobre papel, el primer cuadro pequeño, y después, bueno, si vale la pena, lo puedo elegir para un cuadro más grande. Esta también es una pintora, también, medio monstruosa, un solo ojo y dos bocas, quizás dos cabezas también, o dos cerebros. Bueno, me parece que hasta acá está bien el documento, espero que les haya gustado. Estoy yo mismo tratando de ver el estilo mío, el corazón del estilo, ¿no? De lo que yo estoy buscando, de la vibración eh, que tiene que ver con el dibujo y tiene que ver con lo temático también. Lograr una vibración entre varios temas a la vez y distintos géneros y bueno, y buscar algo, llegar a un punto que me asombre,
que me guste y a partir de eso ir hacia un cuadro más grande, ¿no? O sea, de elegirlo, yo mismo lo elijo y después de eso hacer otro cuadro y así ese sería el trabajo de taller y la búsqueda que a veces yo lo intento, a veces sale, a veces no sale, bueno, el intento es diario, de todos los días y, y bueno, en este caso, por ejemplo, que es un boceto pequeño de 25 por 35 sobre papel, primero fue un pequeño dibujo, después puede ser parte de un cuadro grande con varios personajes, puede ser un cuadro un poquito, no un grande, pero podría ser, por ejemplo, de 50 por 35, ya sobre tela, podría ser un elegido para eso. No sé si es para metro por 70, una sola figura, pero también lo tengo que ver, lo tengo que evaluar, pero por ejemplo en este caso, de varias que hice este año, eh, es no sé si este año o el año pasado, entre el año pasado y este año, es una de las que más me gusta para elegirla para una tela. No llego a metro por 70, yo creo que sería para la mitad. Podría ser 65 por 45, por ejemplo. Esta figura, que es una pintora, que va caminando con su cartera con pinturas y su bastidor, podría ser. Bueno, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.